¿no? O menseno, como están diciendo, está diciendo una estudio, ahora no sé el nombre, una estudiosa inglesa, creo, porque entre otras cosas la palabra antropocena fue definida también por 25 hombres y una mujer, y porque más que antropoceno es antropoceno porque es nuestro sistema, nuestra manera de organizarnos está basada en una estructura piramidal, que ahora la veremos, que tiene que ver con esta manera patriarcal de entender el mundo, ¿no? Y esto lo vemos en nuestros territorios, ¿no? Es, digamos que las pandemias, y en realidad parte de todos nuestros problemas, la pandemia no es más que un aviso de lo que vendría, y parece que tampoco muy lejano, ¿no? Por entre los incendios, las inundaciones, etcétera, el deshielo, etcétera, etcétera. Nuestro planeta está realmente, bueno, no sé si a punto del colapso, pero posiblemente a punto del colapso en términos geológicos, ¿no? Y bueno, y tenemos este problema de haber deforestado, de habernos, bueno, ya lo sabemos y lo sabéis perfectamente en Argentina, ¿no? Deforestación para producción agropecuaria intensiva, singular, sin variedad, o para las urbanizaciones que transforman el territorio en otro tipo de monocultivo, que es el de la vivienda aislada, digamos, uniclasista, segregada, fragmentada, etcétera, ¿no? Nada de estas advertencias son nuevas. Raquel Carson hablaba ya en el 62, seguramente hay más, de cómo estábamos tratando la tierra. La idea, ella denunciaba los pesticidas, pero pues todas las modificaciones genéticas, que evidentemente algunas han sido positivas porque casi todo lo que comemos tiene modificación genética, pero cuando la modificación genética tiene que ver con el dominio y la propiedad de la naturaleza por parte de unos pocos, empezamos a tener problemas, ¿no? Y además porque todo lo que prima en esa pirámide, es ese patriarcal capitalista, es ese mercado que no se da cuenta, en ese iceberg que está basado en la naturaleza y los cuidados, ¿no? Que son los dos grandes apoyos invisibles de nuestra existencia, pero que las vamos consumiendo. Entonces el iceberg también se va a hundir, o sea que es, bueno, también lo sabemos, ¿no? Que este sistema capitalista es totalmente depredador y autodepredador, ¿no? Digamos, y el neoliberalismo y el capitalismo global va a una velocidad todavía más impresionante, ¿no? Lo que decía, nuestro sistema está basado en la competición, en el individualismo y en una falsa autonomía, en la idea de falsa autonomía de los seres humanos, que no lo somos ecodependientes e interdependientes. Como animales no podemos estar solos, necesitamos que nos cuiden, pero sin embargo nuestra sociedad se basa en esta pirámide en donde lo que prima es el mercado, lo que prima es el poder de unos pocos, por eso decía antropoceno, en general masculino, y debajo las manos de obra, las mujeres, el trabajo de los cuidados, la naturaleza, etc. La propuesta sería pasar a una idea de otro tipo de sociedad, de civilización, ya hablaría más que de sociedad, o sea, pasar de esa competición, individualismo y autonomía a la colaboración, a la ecodependencia y la interdependencia, y construir unos sistemas más horizontales, más transversales, más entrelazados, y no pensando en que puede haber algo en este sistema que está por encima de lo demás, ¿no? Hasta así nos hemos llegado. En esta idea, siguiendo esta idea, están los conceptos y la filosofía ecofeminista, que analiza críticamente las creencias que sostienen el modelo ecocida, patriarcal, capitalista y colonial, y que fundamentalmente lo que hace es poner el foco en dos grandes crisis que están, pues, como mostraba el iceberg de antes, ¿no? Están totalmente relacionadas, que es la crisis ambiental y la crisis del cuidado. De hecho, hay otro libro de Nancy Fraser que se ha traducido hace poco, que se llama Los talleres ocultos del capitalismo, si no me acuerdo, y un poco viene a hablar como, que ya lo sabemos también, que ese capitalismo y la riqueza que genera el capitalismo se basa en esos talleres ocultos, que uno es la naturaleza y otros son las mujeres a través de los cuidados. Y también entender que el planeta y que nosotros y nosotras somos todos una cosa, es un único barco, una única nave en la que vamos juntos, lejos de todas esas aspiraciones como de huida hacia adelante, como esta idea de irse a Marte, etcétera, etcétera. En todo caso, aunque se pudiera, ¿para qué? Para ir a destrozar otro lugar, ¿no? Entonces creo que es importante como entendernos en esta idea de sociedad planetaria y no de sociedades individualistas como personas, pero individualistas también como sociedades, ¿no? Un segundo, si este primer desafío es como inmenso y lo abarca todo,
si vamos más a cuestiones concretas, el desafío de la movilidad en nuestras ciudades y en la calidad de nuestra vida es inminente y es imprescindible atajarlo. Evidentemente, la solución no es la que vemos aquí, ¿no? Porque como ya dijo Manford en su momento, pensar en que la solución a la movilidad es hacer más autopistas, evidentemente, él decía que hacer más autopistas era como querer adelgazar y ponerle otro agujero al cinturón para que te quede más suelto, es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, realmente tenemos que repensar, y tiene que ver, evidentemente, con algo que también ponía de alguna manera antes, que es este crecimiento interminable, infinito, que no lo puede ser tampoco, de las ciudades sobre los territorios, ¿no? Pensando que nuestro tiempo es infinito, que nuestra tierra es infinita, y que nuestros recursos económicos, energéticos son infinitos. Evidentemente no es suficiente con con cambiar a unos coches eléctricos verdes y que no emitan CO2, porque tampoco es eso, porque no hay, como ya vimos, es una cuestión también de espacio, no solo es una cuestión evidente y imprescindible de emisión de CO2 y micropartículas, sino también de que no hay espacio, ¿no? Y que el espacio, y ahora con la pandemia también lo estamos viendo eso, el espacio lo necesitamos para las personas, no para los coches, ¿no? Y es importante priorizar el transporte colectivo y masivo, pero evidentemente de calidad. Estas maneras de viajar no son adecuadas, pero es que también como se calculan los sistemas de transporte, por ejemplo, las recomendaciones que hace diferentes bancos internacionales que dan créditos para el transporte, es que para hacer una línea de bus rápido, el cálculo, ahora no me acuerdo, son 6 o 8, creo que son 6 personas por metro cuadrado. Es una barbaridad, casi es la medida, es el cálculo de una manifestación. O sea, ¿a quién se le ocurre que ese es o sea, para que sea rentable? Entonces es imposible viajar, solo pueden viajar algunos y no algunas, entonces vemos cómo aparecen soluciones en ciertas ciudades del transporte público, que aparece el bus rosa, el vagón rosa, para que las mujeres puedan viajar y no en esta circunstancia que vemos aquí, ¿no? También hay otro problema de la movilidad, es cuáles son las necesidades que consideramos al proyectar la movilidad, ¿no? Se ha hablado de una movilidad obligada y una movilidad no obligada. La obligada es, como vemos en el primer esquema, las dos primeras, el trabajo y el estudio. El estudio universitario, porque ambos consideran grandes masas que se trasladan a la misma hora hacia un mismo lugar. Por tanto, necesitas mucho transporte. Cosas que también nuestra propia actualidad, digamos, de trabajo, no solo por la pandemia, pero ya se venía dando de trabajo y de estudios, ni el trabajo, todo el mundo ya a la misma hora, ya no están las fábricas, las grandes fábricas en un sitio, ni la gente vive todo en el mismo lugar. O sea que esa lógica de punto de salida y punto de destino y a la misma hora deja de ser muy eficiente. Pero además es que hay otras movilidades que hasta ahora, bueno, por ahí para muchos siguen siendo consideradas no obligadas o secundarias, que son las que tienen que ver con estos otros elementos que vemos abajo: compras, ocio, paseo, acompañar, visitas. ¿Pero qué significa eso? Claro, compras, uno enseguida piensa, como en las películas norteamericanas de los años 50, compras las señoras que se van a cotillar, a chusmear y que van a pasar el día comprando superfluidades en un centro comercial. Pues resulta que no, las compras es la compra diaria necesaria para comer, para curarnos, etc. Por tanto, en estas movilidades no obligadas hay todas unas movilidades que derivan de lo que se llaman trabajos del cuidado, que son los trabajos que hacemos los seres humanos para vivir, para sobrevivir, para cuidarnos, y que mayoritariamente lo realizan las mujeres. Si contamos este es un trabajo hecho por Inés Sánchez de Madariaga de Madrid, si contamos esos porcentajes de traslados, de compras, de paseo, de acompañar, de visitas y de otros que tienen que ver con las tareas de cuidado, estamos en un 25% de esas movilidades. Por tanto, estamos por encima de los estudios y casi a nivel de las movilidades que salen de trabajo, obligado. Entonces vemos que tendríamos que considerar de otra manera el transporte. Lo que pasa es que este todavía es mucho más no sé la palabra, minúsculo, de pequeños trayectos. Es empezar a considerar movilidad, los trayectos a pie, en bicicleta, trayectos de corta distancia y de horarios muy diversos. Por tanto, son más difíciles para programar y para estudiar. Por eso es importante lo que comentaba al principio de
la ciudad de distancias cortas. Si vemos los estudios de patrones de movilidad en América Latina, también tienen sesgo de género y de clase, evidentemente, ¿no? Pero de género es importante ver estas diferencias porque eso nos permitiría ver a quién no estamos respondiendo cuando planeamos transporte. Lo podéis ver aquí rápidamente, como el uso del coche y de la bicicleta por género, pero es mayoritariamente de hombre, pero también si sumamos hombres y mujeres, qué poca proporción respecto a la población total tienen acceso a moverse en vehículo privado, ¿no? Como ya sabes la anécdota famosa de Peñalosa en Colombia, cuando decidió no hacer una autopista para hacer unas aceras y unos carriles bici, porque quien se mueve de esa manera es un 70% de la población, frente al 27% que vemos aquí de Bogotá en coche. Caminar también tiene género, también el caminar es más de mujeres, porque las tareas de cuidado obligan, son tareas que están más cerca y que se va a pie, también porque en estos mismos trayectos de tener que ir parando en varios sitios, si no hay billetes integrados de bus y tenemos que pagar cada vez que subimos a un bus, pues se hace impagable para ciertas economías. La bicicleta también tiene género, y ahora se está estudiando aquí en Barcelona por qué las mujeres no van en bicicleta. Hay algunas cuestiones que pueden ser físicas, que pueden ser de vestimenta, de cuidados, pero lo que está saliendo de momento es que el miedo o la preocupación por el accidente es mayor en las mujeres, y ahí también hay acoso en las mujeres que van en bicicleta. Y el uso del transporte público, nuevamente, también tiene género. Sería el desafío 2. El tercero serían las desigualdades globales, ¿no? Ya no solo estas desigualdades localizadas en cada sitio, que también, sino como estas arquitecturas de este urbanismo espectáculo que invade todo el planeta y que ahora está un poquito parado solamente porque estamos con la pandemia y no lo vemos, pero que en realidad es un urbanismo y una arquitectura que es insostenible, que es pura especulación, que no obedece a ninguna lógica de necesidad real de los territorios en que se implanta, ¿no? Y lo que terminamos y lo que vamos construyendo son ciudades de gran desigualdad, de gran, digamos, obscenidad de la riqueza y de la pobreza. Si vemos los gráficos también, lejos, a pesar de ser un planeta que en los últimos 30 años, en teoría, hemos mejorado nuestras capacidades económicas y nuestra economía y no sé, los PIBs en general y los dineros en general, esto se ha distribuido desde los años 80 en adelante peor, donde lo miremos, ¿no? O sea, no es casual, a partir de Thatcher y Reagan y sus magníficas políticas neoliberales, los Chicago Boys, y etcétera, etcétera, aparecen unas políticas neoliberales que invaden en la enseñanza, que invaden la economía, que invaden el trabajo, que invaden el derecho a la vivienda, que invaden absolutamente todos nuestros entornos, y vemos cómo en países, ya sea Reino Unido, ahí los tenemos 5, China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, cómo a partir de los 80, 90, la curva que iba hacia la disminución de la desigualdad empieza a subir de nuevo. Y lo mismo si comparamos el coeficiente de Gini, que es este coeficiente que nos sirve para entender las desigualdades socioeconómicas en los países, vemos cómo del 17 al 13, no nos da hora para entrar, ha empeorado en todos los países. Y además, esta desigualdad global no es igual para todos, tiene cara de mujer. Dentro de las pobres del mundo y de las personas en extrema pobreza, la mayoría son mujeres. Estos datos son del 2004, pero da igual, si vemos que la curva de desigualdad va subiendo, nada haría pensar que no siguen siendo reales, ¿no? Entonces, desde datos donde las mujeres realizan o realizamos muchas más horas de trabajo en el mundo que los hombres, porque tenemos que contar esos trabajos de cuidado, que en general no están contados como trabajo, pero son trabajo, no pagado, por tanto trabajamos más, ganamos menos, trabajamos en igualdad de trabajo, pero ganamos menos porque hay el gap de género en los sueldos. Las mujeres producen a la mitad del alimento del mundo, pero además tienen menos del 1% de las propiedades del mundo, por tanto están produciendo en terrenos que no son propios, etc. Y 2/3 de los 210 millones de niños que no son escolarizados son niñas, y el 70% de los estimados 1.300 millones de personas que viven en absoluta pobreza son mujeres. O sea que y bueno, ahí hay otro dato que tiene que ver con la seguridad, un 40 o 60% de los asaltos sexuales se producen en niñas, mujeres menores de 16 años, ¿no? Bueno, o sea que esta desigualdad tiene cara de mujer.
El desafío cuarto, no sé si el que orden tiene, si es de mayor o menor, de igualdad, es difícil ponerlo, pero es este derecho a la ciudad que está totalmente relacionado con el derecho a la vivienda y evidentemente con lo que hemos visto también ahora del incremento de las desigualdades económicas, ¿no? Estas son imágenes de Cataluña, de Barcelona y de Barcelona todas, desde 2004 hasta hace unos años, en donde desde procesos de desahucio por impagos de alquileres provocados, cada vez hay más homeless, pero también como arquitectos urbanistas, ¿para quién pensamos las viviendas? ¿No? ¿Para qué tipo de familias, para qué tipo de habitantes, para qué cultura, para qué religión, qué opciones de vida? No nos sirve, si alguna vez sirvió, creo que alguna vez subió, esta idea como genérica de derechos, hoy en día no sirve porque no podemos suplir las necesidades de los diferentes tipos de familias y personas con la misma ecuación, ¿no? Convivimos personas diversas, de orígenes diversos, de decisiones de elecciones sexuales diversas, en mismos territorios, edades diversas, que por tanto nuestras necesidades varían según las edades. Los jóvenes y adolescentes son como un agujero negro, no se piensa en nadie, pero en los jóvenes poco o nada. Y otro desafío y otros olvidados de esta manera es la gente mayor, y que cada vez somos más mayores y cada vez vivimos más tiempo, por tanto, si lo que antes era la tercera edad, la edad de la jubilación, hoy nos llega a la mayoría en un buen estado de salud y mental, pero es que vivimos más años y difícilmente a los 80, 85 lleguemos con todas las capacidades al 100%, ¿no? Y vemos cómo la proyección de crecimiento al 2030 y 2050 va creciendo la parte alta de la pirámide. En este caso son los datos en Alemania, creo que eran, sí, en Alemania, los anteriores eran en Cataluña, pues se ve muy poquito, pero vemos cómo cambia la pirámide de los 50 al 2000 al 2050, ¿no? En 100 años, como pasamos de una pirámide un poco rota también por la guerra, pero pasamos a un tronco, ¿no? A un tronco cónico bastante estrecho abajo y que se va cada vez ensanchando más hacia arriba. También la idea que todos los seres humanos tenemos capacidades iguales no es cierta. Y como anécdota, una vez una amiga de Rosario me contaba que paseaba por Berlín y me decía, como lo contaba aquí en Barcelona, ¿no? Y me decía, en Berlín me sorprendió y pensé, ¿cuánta gente que hay con problemas de movilidad y con otras capacidades o con problemas de visión, con esto, aquello? Y claro, cuando llegó a su ciudad se dio cuenta que, claro, que en su ciudad no es que no había, es que no podían salir a la calle. Y en cambio en Berlín sí que pueden salir a la calle, ¿no? Porque ahí están marcadas, porque las aceras son anchas, porque tienen rebajes en las esquinas, porque las casas están habilitadas, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente tenemos un desafío grande, no solo por las personas adultas, que cada vez seremos más, sino también por las dificultades que podemos tener por otras circunstancias a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, las dificultades para andar, para poder tomar una ducha solo, sola, para ir a comprar, bueno, además de los dolores y molestias, ¿no? Y por tanto, cómo la ciudad se prepara para estas dificultades. Otra relación de la calidad de uso de vida y de cómo podemos disfrutar del derecho a la ciudad tiene que ver con los usos del tiempo. Y como decía antes, ¿no? Decía ese 70% que la mayoría de las mujeres son las que hacen estas tareas de cuidado y hacen estos movimientos digamos, poligonales referidos a las tareas del cuidado. Estos son números en lo que nos demuestran según datos estadísticos, ¿no? Como en el caso de Cataluña, los hombres trabajan de media 3 horas en el mundo productivo y las mujeres y 2 en el reproductivo, y las mujeres 2 en el productivo y casi 4 en el reproductivo. Entonces aquí esta diferencia que comentaba antes, ¿no? Esta diferencia tiene que ver con trabajar más horas, ganar menos, y eso conlleva un montón de otros problemas, ¿no? Problemas de autoestima, problemas de violencia, problemas de seguridad, etc. Y estos son unos datos recientes en Argentina, en donde el 76% de los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados está hecho por mujeres. Y que, según el cálculo que se ha hecho en Argentina, esto es el 16% del PIB. Todos los cuidados, no solo el 76, el 100% de los cuidados, ¿no? Por tanto, estamos hablando de si lo monetarizamos, hablamos de
es algo que Eso tiene al mucho final. valor. Bien, ahí aquí vemos cómo los trabajos, cómo la curva de los trabajos domésticos entre mujeres arriba en amarillo y abajo en gris en hombres, a todas las edades se distancia y aparece un punto álgido, que es evidentemente entre los 25, a partir de los 25, 29 años hasta los 30, que es la edad que en España más o menos está tener el primer hijo. Por tanto, ahí aparece un gran salto, un salto cuantitativo y cualitativo en la vida de las mujeres. Entonces, nuestra ciudad futura lo que tendría que intentar es poner en igualdad de condiciones y pensar la ciudad y sus espacios para que cada uno y cada una de nosotras podamos escoger realmente cómo organizamos nuestra vida cotidiana y cómo distribuimos nuestro tiempo entre las 4 esferas que componen la vida de las personas, ¿no? La productiva, la reproductiva, que sería el trabajo pagado, el trabajo no pagado, o el trabajo de los cuidados, la esfera propia, lo mío, y la esfera comunitaria, política, social, aquella que nos hace digamos, animales políticos de alguna manera, ¿no? Que puedes tener muchos diferentes ámbitos. Y esto tiene que ver con cuáles son las actividades, cómo es el espacio en el que las hacemos, en el tiempo que las podemos hacer. Recurro aquí como referencia a pensar, y ya me falta poco, en Jane Jacobs y cómo en este libro, que tiene años, sí que nos invita a repensar la ciudad desde otra manera de las lógicas imperantes en ese momento, y que podríamos ver cuáles son las nuestras imperantes y cómo podemos cambiar esas lógicas, ¿no? Y yo creo que algunas de las cosas que ya decía realmente son aplicables, como pensar en procesos y no en cosas acabadas. Por ejemplo, aquí en Barcelona, en los años del modelo Barcelona, en los años 80, se hizo un diseño de un vado, ¿no? de una bajada de la vereda, no sé cómo se dicen las cosas en Argentina, de la vereda, con una pieza de granito súper bien hecha, que iba a durar toda la vida, que se hacía la misma pieza en toda la ciudad. Claro, pero resulta, en barrios ricos, en barrios pobres, pero resulta que la ciudad se mueve y hay cuestiones que en ese momento no estaban, como por ejemplo las sillas eléctricas. Esta pieza de granito tiene una pendiente muy pronunciada. Y con la silla eléctrica pesa mucho detrás y se va para atrás, se vuelca. Por tanto, una pieza que iba a durar toda la vida, ahora no puede durar, porque se nos caen las personas para atrás. Entonces también eso es importante, ¿no? Y creo que eso también enlazaría con algo que pondré al final, que tiene que ver con ese urbanismo táctico, estratégico, que hay mucha gente que le critica, y creo que le podríamos encontrar cómo hacer que el urbanismo, que es pesado, que es largo, cómo puede ser más ágil y cambiable, porque cambiamos más rápido de lo que nos pensamos. Y también trabajar, lo que ya dice, trabajar inductivamente, particular a general, y buscar estas indicaciones y señales pequeñas, singulares, que indican que algo puede funcionar, ¿no? No hacer de lo grande y que a ver si después no funciona. Y el urbanismo con perspectiva de género, si lo veo rápido y lo he pasado muy rápido, se trata de ese proceso, no es un resultado formal. Se trata de esa mirada diferente, de cómo visibilizamos aquellas cosas que no están tenidas en cuenta hasta hoy, o muy poco tenidos en cuenta hasta hoy, en la práctica tradicional del urbanismo y mismo de la arquitectura. ¿Qué aprendemos de la pandemia y de qué nos evidencia en realidad la pandemia? No aprendemos, porque las cosas estaban todas allí, ¿no? Las dificultades de la vivienda, dónde se concentran los problemas de mayores contagios, no solo porque se vive hacinado o hacinada, ¿no? Sino porque también quiénes no han podido parar, qué tipos de trabajos, además de economías sumergidas, pero también qué trabajos de la economía formal no han podido parar, ¿no? Aquellos de los que dependemos, que son los de los cuidados. No se puede hacer desde casa, hay que limpiar las calles, hay que conducir autobuses, hay que vender en el supermercado o en el mercado, hay que estar en los hospitales. Por tanto, y curiosamente o no curiosamente, todos estos trabajos son de los más infravalorados y por lo tanto menos pagados en nuestra sociedad. Y son los que nos han mantenido a flote este tiempo, ¿no? Recomiendo este libro de Catherine Marsal sobre quién le hacía la cena a Adam Smith, porque ella, un poco la hipótesis es, bueno, Adam Smith nos dice que el ser humano, solo el hombre, solo se mueve por competencia, y ella le dice, bueno, ¿quién le ponía la mesa? ¿Qué ganaba, no? No, quien le ponía la mesa no le ponía la mesa y la comida para ganar algo, ¿no? Entonces, el ser humano también es otra idea que el capitalismo nos ha impuesto y el neoliberalismo lo ha hecho como mucho más fuerte, que es que los seres humanos no podemos colaborar. Somos por naturaleza anticooperativos y no es cierto, ¿no?
Entonces, ¿qué podríamos hacer? Acciones inmediato, medio y largo plazo, ¿no? Desde estas acciones tácticas que tienen que ver con recuperar el espacio público de manera rápida, pintando lo que fuera, trabajar la movilidad sostenible, recuperar el espacio público para la naturaleza, quitar asfalto y volver a recuperar, o sea, porque cuando se habla de las Naciones Unidas y nos dicen que tenemos que tener tanto verde por cada tantos habitantes, pues las ciudades están hechas, ¿cómo vamos a hacer? Pues una manera es recuperar ese espacio que decíamos al principio utilizado por los coches y que podemos de alguna manera creo que hay recuperar parte de ese verde, ¿no? Y de un verde también productivo, reproductivo, que tiene que ver con el aire y con la naturaleza, pero también con los alimentos. Bueno, y hay una serie de escalas en las que podríamos ir pensando con estas ideas a corto, mediano y largo plazo. Algunas imágenes de recientes, ya sea en Barcelona o en Viena, de cómo vamos ganando ese espacio a la ciudad, que serían las de la derecha y abajo, y arriba esta referencia a la economía cooperativa, a la economía social, a otras economías, la economía de ayuda mutua, a otras economías que no buscan la ganancia, sino que buscan como la mejora del sistema en conjunto, ¿no? Y no tanto el lucro. Y los huertos urbanos como una manera de mejorar nuestros entornos naturales. Aquí en este trabajo habíamos definido esta idea que también ahora está como sobre la mesa, esa ciudad de las distancias cortas, de los 15 minutos, como ha dicho la alcaldesa de París. Bueno, pues es un trabajo, si os interesa, está en esa web, como cómo medir, cómo poder evaluar esas redes cotidianas y esas distancias, ¿no? y a dónde nos dirigimos. Y la idea también de explotar la vivienda en el espacio público y que nuestro espacio público y muchos locales que puedan estar vaciados o sin uso en planta baja puedan servir de apoyo para las tareas de cuidados y reproductivas que se realizan fundamentalmente dentro de casa, ¿no? Y salir a hacerlas fuera, ¿no? Por ejemplo, hablar de coworking en una vivienda cuando tienes personas a tu cuidado, especialmente niños pequeños o en edad escolar que tienen que estudiar, pues es imposible. O sea, que no digan que se puede hacer eso. Entonces, ¿cómo se puede combinar en un espacio cercano, próximo, que se podrían, ojalá no haya necesidad otra vez de ningún confinamiento, pero confinar en áreas y no en individualidades, ¿no? Y este libro de Mujer al borde del tiempo, de Merce Pierce, es muy inspirador porque bueno, es en los años 70 y es una mujer que, según lo que haga, el futuro de la humanidad va hacia una mayor destrucción, una robotización absurda, una desaparición de sentimientos, una esclavitud cada vez mayor, o a una ciudad que no reniega de las tecnologías, pero que se recupera en unas ciudades más de dimensiones más pequeñas, con una relación más de equilibrio con su entorno natural, una relación mayor de equilibrio y igualdad entre las personas y sus sexos escogidos o no, y sus roles escogidos o escogidos. Entonces, bueno, es un libro como que me cayó a mí en las manos de casualidad al inicio de todo esto y me parece como que vino en buen momento para pensar que también en nuestras manos, en lo que hagamos hoy, no es para que lo veamos nosotros, pero lo que hagamos hoy tendrá que ver en lo que puedan vivir los que siguen detrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aida. Muy, muy buena y muy interesante exposición. Yo ya tomé mis apuntes, después haré las preguntas. Como saben, para los que por ahí están por primera vez acá, después de la presentación de ambos invitados, va a haber unos 20 minutos, media hora de debate. Creí que iba a haber algo para comer. El micrófono abierto. No, pero no venimos tan mal de tiempo. O sea, hemos recuperado No, el tiempo estamos muy bien. como tenemos que recuperar el espacio urbano. Ahora, Vicente, ¿pudiste escuchar? A continuación, Sí. con ustedes va a disertar Vicente de Paula Loureiro, arquitecto y urbanista por las Facultades Integradas Silva y Sousa de Río de Janeiro, doctor en urbanismo por la Universidad de Lisboa, desde 1976 en la gestión urbana de diversas ciudades de Brasil, consejero en la Agencia Reguladora de Servicios Públicos concedidos de Transporte Acuaviarios, Ferroviarios y Rodovías del Estado de Río de Janeiro, AGETRANS, anteriormente director ejecutivo de la Cámara Metropolitana de Integración
de integración gubernamental para el Plan Director Estratégico de la región metropolitana. Y un amigo personal y un amigo de la casa, y una persona muy interesante para escuchar. Gracias, Vicente, por aceptar la invitación y te escuchamos atentamente. Gracias a Rodrigo, a Paulo por la invitación. Es un honor para mí compartir con ustedes un poco de algunas reflexiones que, en fin, ficaron acerca de nosotros durante la pandemia creo que en todo el mundo. Nós que trabajamos con las ciudades, creo que tivemos importantes reflexões e ainda teremos que ter muitas, pelo que se vê para adelante, nos preocupa a todos. Pero quero me excusar por o uso do portuñol. Se te entiende bastante sí, bien. Pero quiero desde ya no ofender lo español, pretendo. Okay. Pero quiero saber si consegues mirar la presentación. No. Qué lástima. No importa. Sí. Escucha, ¿querés que la pase yo? Pero acá la puedo pasar, sí, yo la puedo pasar y tú me avisas cuando cambio de... Ótimo, Rodrigo. Muchísimo. Pero deja de compartir, Vicente, deja de compartir la pantalla. No, ya está bien, no pasa nada. Vos anfitrión, ok. Ahí vemos. Entonces, quiero también saudar los presentes. No, ahí está. ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí. Oh, qué ótimo. Oh, qué bravo. También quiero saudar a todos los presentes y compartir con ustedes lo siguiente. Creo que antes de la pandemia había algunas actitudes y acciones en diversas ciudades o instituciones que me parecen demonstravam uma década promissora, uma década com bons presságios para o desenvolvimento do urbanismo no mundo. Importantes ações e atividades que nos estimulavam a crer que algumas dessas inovações poderiam surtir importantes impactos em las ciudades. A primeira que destaco são os esforços de ONU Habitat, de ONU, nas Nações Unidas, em promover a agenda urbana, né? E os objetivos de desarrollo sostenible. Los 17, e mais particularmente para a cidade, o 11º, que é uma relação mais direta com os assuntos urbanos. E era uma em síntese, o que me parecia mais relevante desta agenda era a erradicação da pobreza. Esses esforços de governos, entidades da academia, da sociedade civil, enfim, de todos os motivados por ONU a reflexionar e contribuir por esta promoção desta agenda, era uma espécie de pré-requisito, não sei se me entendes, para alcançarmos desenvolvimento de fato sustentável. Creio que o envolvimento de tanta gente, de atores de diversos níveis, na promoção da Agenda 2030, era uma importante difusão de ideias e de boas práticas ocorridas em diversas cidades pelo mundo. Creio que a mais importante dessa agenda era essa ideia de síntese que dizia que promover uma vida
promocionar uma vida digna para todos, sem deixar ninguém ou nada para trás. Essa perspectiva de fato de a busca de desarrollo mais inclusivo, efetivamente mais inclusivo. No, na verdade, é um movimento de articulação político, institucional, de difusão, conscientização, pero não havia recursos nem inversões efetivas, apenas destaque e difusão daquelas que pareciam ser as mais efetivas experiências na busca desse desenvolvimento sustentável e, sobretudo, inclusivo. Umas outras cidades pelo mundo haviam proposto, a próxima, por favor, haviam proposto, sim, algumas medidas ousadas. Destaco algumas, há muito mais, mas destaco apenas aquelas que me pareceram assim mais com mais coragem, com mais uma atitude mais ousada. Oslo, por exemplo, tinha um projeto de até 2030, se não me engano, não ter mais uso de los coches como conhecemos nós outros, né? Praticamente cerrar a participação do automóvel, né, nos coches na cidade, em toda a cidade. Uma medida ousada que vinha a câmbio, não sei ahorita como está, depois dos impactos da pandemia, pero é uma agenda importante. Uma outra cidade que mais ou menos intentava também algo similar é Madrid, pero solamente para a área central. A redução muito grande do uso de coches, como hacemos hoje, na área central expandida. Uma medida importante, usada também, pero não para na parte do território. Então, são dois exemplos de atitudes no sentido de transformações importantes no modo de se usar e de se usufruir da cidade e seus espaços públicos. No próximo, uma outra já que Zaida já citou, passando, que é a experiência de Melbourne, né? Uma das cidades do mundo desenvolvido que tem uma experiência de gestão e planificação urbana bem exitosa, que se propõe até 2040, se não me falha a memória, pero 2030, enfim, todos os seus moradores a viverem a 20 minutos de suas necessidades básicas cotidianas. Então, uma mudança bem estruturante no modo de se organizar e oferecer os serviços essenciais às pessoas. Então, é uma medida ousada. Está no próximo diapositivo, Rodrigo, por favor, que é essa experiência de Melbourne, que tem uma pegada bastante ousada e que creio será certamente teremos una... Vicente, ¿no estás viendo la diapositiva de Melbourne? La próxima. Oh. La próxima, ¿no? Oh, qué lástima. No. Qué lástima. Salí y volví a ponerla, Ro. Entonces, tem um gráfico interessante que diz que atividades seriam estas de 20 minutos a pé ou de bicicleta da casa das pessoas. Mas o importante era essa decisão estratégica de planificação e gestão do território urbano de Melbourne, que criaram incluso uma agência de regulação de urbanismo, uma experiência pioneira que aguardamos os resultados e creio que devemos todos ficar atentos a como êxitos poderá Melbourne lograr.
Paris também, em seu plano diretor, como chama? Plano, não sei como é espanhol, sim, pero seu plano master plan, decidiu também algo semelhante com os 15 minutos. Agora sim. Graças, Rodrigo. Muitas graças. Então, volvendo um pouquinho, perdão, esses são os bairros, os entornos de 20 minutos, onde as atividades que são as cotidianas, né, das pessoas estariam alcançáveis por uma caminhada de 20 minutos ou por bicicleta. São as relativas à educação básica, à saúde, à recreação, às compras, né, do consumo do cotidiano. Então, aguardamos que Melbourne avance e, enfim, tenha êxitos nessas estratégias. Mas Paris também avançou nisto, e antes de falar de Paris, eu queria apenas fazer uma afirmação, é que estudos recentes promovidos por o Banco Mundial, por expertos no assunto, têm uma notícia muito boa acerca dessa experiência, dessas estratégias. Quer dizer que para as cidades de países ricos, né, de países de mais ingressos, será possível. Mas para nossas cidades do mundo em desenvolvimento, ou de países mais pobres, será muito difícil, né, adotar e ter êxito em medidas dessa natureza. Então, é importante estarmos atentos, mas reconhecermos que são medidas custosas, né, custam recursos e inversões e importantes, sobretudo na distribuição mais equânime em território das oportunidades de trabalho, de educação, de saúde, enfim, dessas que são das fundamentais para uma vida digna e de qualidade. Uma outra experiência que é também interessante, um pouco fora do contexto de urbanismo propriamente dito, mas tem que ver com a qualidade de vida, com a saúde, é de Milão, que me pareceu exótica, mas interessante registrar, que Milão também assumiu uma proposta de até 2030 não se poder mais fumar em espaços públicos. Criando para alternativas, né, ambientes alternativos como os aeroportos, para que os fumantes possam fumar no espaço público. Quer dizer, numa pegada, creio eu, de valorização, né, e de respeito no espaço público, me parece essa a principal lição, né, um pouco o que podemos observar de distinta, né, nessa experiência nessa inovação, né, digamos, que Milão pretende. Pero, em paralelo, a próxima, por favor, Rodrigo, em paralelo, neste mesmo período, a National Geographic contratou a SOM, uma empresa importante de consultoria em planificação urbana, reconhecida em todo o mundo, para formular, né, um documento que podia indicar quais deveriam ser os pontos mais relevantes da cidade do futuro. Quais seriam as questões mais fundamentais a serem perseguidas por lá, para a cidade. Chegaram a formular uma imagem síntese deste conjunto de propostas, mas o mais importante é que definiram como 10 princípios, um decálogo, né, os 10 mandamentos, se posso, no exagero de dizer, os 10 mandamentos desta cidade do futuro. E uma da mais importante é que tinha a ecologia como guia do desenvolvimento, né, com a proteção dos mananciais de água, da reutilização também das águas servidas,
utilização mais massiva das fontes renováveis de energia, enfim, com uma promoção bastante acentuada da habitabilidade, da qualidade do morar, do viver em las casas ou das vivendas, a reciclagem, não sei como se habla em espanhol, de la basura, né? O cultivo mais acerca da cidade dos alimentos, reduzindo os impactos de uma logística muito alongada, como costuma acontecer na maioria das cidades, portanto, reduzir, né, os impactos no ambiente por conta de uma produção de alimentos, sobretudo os perecíveis, né, mais perecíveis, mais acerca da cidade, ou na própria cidade, apostar numa maior diversidade cultural, mas uma palavra em Brasil não muito em voga, que é a tolerância entre as posições religiosas, políticas, etc. Uma infraestrutura cada vez de menor emissão, ou de emissão mais neutra, né? Perdão, e uma crescente automação das atividades. E na pandemia, aqui em Brasil, houve um crescimento, principalmente nas metrópoles, nas grandes cidades, um crescimento importante de home office, né, do trabalho remoto, e também do e-commerce, um crescimento expansivo, impressionante das compras por internet. Então, vocês apontavam esto como uma questão. Na verdade, já estava em curso, independente dos estudos desta consultoria para National Geographic. Creio que já havia uma atitude em todo o mundo de crescimento, ainda que não muito expressivo, tanto do e-commerce quanto do trabalho remoto. Pero eu creio que com a pandemia houve um crescimento importante que, a meu juízo, como dissemos em Brasil, veio para ficar. Quer dizer, é uma tendência efetiva, presente. Há agora, em Brasil, por exemplo, empresas muito importantes, grandes conglomerados empresariais que adotaram o trabalho no home office até final de 2020. E creio que em várias partes do mundo temos situações semelhantes. Então, todas essas recomendações desse documento buscavam um design mais humano dos espaços públicos, né, com uma perspectiva também de segurar a todos, né, os cidadãos, né, espaços para cumprimento de suas necessidades básicas, essenciais, né, uma maior incorporação dos elementos da natureza, tanto na cidade quanto nas edificações, e com vizinhanças também mais autônomas, muito semelhante ao que falamos sobre Melbourne ou sobre Paris, né? Com as atividades cotidianas realizadas por caminhadas ou de bicicletas. Chamaram isto, denominação de um urbanismo biomórfico, né? Onde a edificação e a infraestrutura urbana são orientadas pela ecologia. Então, esta é mais ou menos esta pegada do esforço de concepção que o Som realizou para solicitação de National Geographic. Adelante, por favor, Rodrigo. No próximo slide, trato da experiência mais recente de Paris, muito semelhante. Melbourne, porém, com distinções importantes, porque a rede de transporte público de Paris é muito mais robusta, uma estrutura de metro incrível, e que
uma propositura mais ou menos recente da última planificação da região metropolitana da Île-de-France, da Grand Paris, se propunha a hacer 2 linhas circulares entre si que ligavam as centralidades da periferia de Paris sem necessariamente atravessar o centro da cidade. Então, já vinha se construindo esta perspectiva de uma descentralização e uma distribuição espacial mais equânime e equilibrada dos serviços, da oferta dos equipamentos sociais e de entretenimento, lazer, etc. Então, em Paris, a proposição me parece muito superficialmente, apenas num contato não muito profundo sobre a experiência, me parece um pouco mais radical, um pouco mais calcada numa estrutura de transporte público que permite talvez com mais rapidez, com mais efetividade, chegar aos objetivos generais. Chamaram isto de crono-urbanismo, que é um urbanismo do tempo, né? do tempo de deslocamento, o tempo gasto para cumprir a vida cotidianamente. Mas é importante que para eles, consideram, os que elaboraram esta proposta, que é uma revolução em modo de pensar e planificar a cidade. Então, com espaços públicos livres das emissões, radicalizando, né, um pouco, né, acentuando um pouco as proposições, mais amigáveis a pedestres, a peatonais e a ciclistas, e reduzindo as faixas, não sei como se habla em espanhol, as vias para os coches, reduzindo, portanto, a participação dos coches nas principais calles do sistema de circulação da cidade e, portanto, apostando, ao fim e ao cabo, no fim da era dos automóveis ou dos coches, também um pouco parecido, né? Distinto, mas também semelhante, né? À pegada de Oslo. Então, a principal mudança da relação dos moradores com a cidade e o tempo, como num dos diapositivos de Zaida também aparecia esta pretensão, né? Então, principalmente o tempo consumido na mobilidade, que é muito grande. Em Brasil, temos na metrópole de Rio e São Paulo gastos impressionantes per capita por dia para locomoções casa-trabalho, e também uma mudança importante, que hoje praticamente a metade dos deslocamentos que se fazem na região metropolitana de Rio se fazem a metade para o trabalho e a outra metade para aquelas outras necessidades de deslocamentos que Zaida mostrou. Há um câmbio importante no modo como as pessoas circulam pelas cidades e as motivações que causadas por isso. Nossas cidades não são mais cidades fordistas. Há muitas necessidades de deslocamentos distintas, formas de trabalho também mais precárias ou não tão seguras e formais. Tudo isso se repercute, claro, na maneira como lá os cidadãos se deslocam pela cidade em busca de sustento e de outras necessidades. Então esta é, assim, grosso modo, a experiência de Paris. Pero ahorita, por favor, no próximo slide, Rodrigo, ahorita eu quero falar de um problema que até agora falávamos das possibilidades, de estratégias novas, enfim, pretensões importantes que estão em curso pela cidade do mundo.
aqui há um comentário apenas sobre essas recomendações que o Banco Mundial tem feito sobre algumas dessas inovações, dizendo que talvez não sejam, não possam ser replicáveis, sobretudo para as cidades do mundo em desenvolvimento e do mundo dos países mais pobres. Então, é preciso que tenhamos um pouco de cuidado na observação e no alcance de tais inovações. Pero então, o próximo, por favor. Mas uma questão central que me parece para as cidades, no próximo slide, por favor, Rodrigo, que é um problema gravíssimo, é que nossos países, sobretudo na América Latina, na África, em uma parte da Ásia, somos produtores de sem casa, de pessoas sem casa. Vou contar aqui apenas um exemplo do esforço realizado em Brasil, com seus defeitos e imperfeições, mas um esforço importante do ponto de vista histórico. Mas em 10 anos, uma década, o Brasil produziu 4,3 mil milhões, né, de habitações de interesse social por um programa que chamava-se Mi Casa, Mi Vida, que é do governo federal. Pero foram recursos investionados neste esforço, e havia, na época do lançamento do programa, 7 mil milhões de pessoas sem casa. Este é o tamanho, a dimensão do déficit habitacional de então. Depois de 10 anos, um dos maiores e mais importantes investimentos na história da República Brasileira, teremos 4,3 novas habitações para interesse social, mas continuamos com 7 mil milhões de sem casa. Então, ao cabo, é que temos uma estrutura, uma economia que produz desigualdades, o que produz pessoas que não conseguem, produz condições, que não permitem às pessoas adquirir sua moradia. Então, somos produtores de sem casa, nossa economia. Então, me parece esta ser uma questão central para o desafio das cidades diante da pandemia ou de novas situações semelhantes que podemos ter que adiante enfrentar novamente, que é as condições precárias, né, de viver de uma parte considerável da população urbana de nossas cidades e uma incapacidade dos governos de enfrentar este desafio com algum êxito. Então, me parece esta questão onde vão viver os pobres, me parece ser uma questão fundamental e talvez o mais principal desafio para conseguirmos construir cidades sustentáveis, inclusivas, mas, sobretudo, resilientes, mais resilientes a impactos de pandemias semelhantes a que vivemos recentemente. E creio que quando se mostra que os mais pobres, os que têm menos recursos, vivem na situação de pobreza, abaixo da linha da pobreza, tiveram dificuldades maiores, impactos maiores da pandemia, incluso de não se poder, se conseguir fazer isolamento social em habitações pela quantidade expressiva de pessoas vivendo sob o mesmo teto, sobre a mesma vivenda. Então, essas eu gostaria de destacar como não temos exemplos no mundo, né, no mundo desenvolvido, que nos alente e nos permita dizer que é por acá ou por lá é o caminho, porque não viveram, pelo menos, né, nas últimas décadas, desafios semelhantes. Talvez no pós-guerra,
pero em outras circunstâncias, com outras condicionantes. Mas ahorita não temos nada semelhante no mundo desenvolvido que eles possa nos alentar como perspectiva, como estratégia mais exitosas, tendo em vista também a capacidade e os recursos disponíveis em nossos países. Então, no Brasil, produzimos muitas casas, mas produzimos também muitos sem casas. Então, essa é a questão que eu gostaria de destacar para vocês. Bom, adelante, por favor. Eu gostaria de mais um outro slide. Há uma experiência que me parece, portanto, importante destacar, que e Zaida já citou, como é definitivo pensarmos em uma mudança de modelo da economia para que possamos ter um pouco mais de esperança, de expectativa, um pouco mais positiva sobre a capacidade de nós de enfrentar os desafios da cidade. Amsterdã, o próximo slide, por favor, Rodrigo, e já estou encerrando minha apresentação. O próximo diz respeito a uma experiência recente de Amsterdã, que adotou, não estou aqui a divulgar a proposição de desenvolvimento econômico da professora Kate Raworth, da Universidade de Oxford, sobre a teoria de Donut Theory, que é a teoria da rosquinha, como traduzimos em português. E que, enfim, não é isso. O que eu queria destacar é o esforço da prefeitura, da alcadia de Amsterdã, em o esforço de congregar a sociedade civil, a academia, enfim, empresas, etc., para uma tentativa de adotar, no caso, esta estratégia, para ver se com esta atitude se conseguiria promover um desenvolvimento mais sustentável, um desenvolvimento mais equitativo e com maior justiça entre os habitantes de Amsterdã. É uma experiência nova, né? O primeiro passo é um grande conselho de cidadãos e que creio que destaco como para fazer uma ponte e terminar minha apresentação, dizendo o quanto me parece importante que possamos, em nossas cidades, fazer com que a economia não siga apenas sendo um tema exclusivamente dos governos centrais. Quer dizer, creio eu que as cidades devem exercer cada vez mais um papel importante na construção das bases e do desenvolvimento das atividades econômicas em seu território ou de redor, para que possamos construir câmbios significativos e na forma de desenvolver e, sobretudo, de distribuir as oportunidades, sejam elas de emprego, de educação, saúde, enfim, de desenvolvimento de um modo geral. Então, Rodrigo e Paulo, são essas as indagações, muito mais indagações que tive a oportunidade de me confrontar durante a pandemia, onde todos tivemos que também ficamos atentos e motivados a reflexionar um pouquinho sobre o que seria da cidade, o que seria do nosso futuro. E creio que, com todas as dificuldades, eu creio que temos que ter uma posição de crença firme que as cidades, sim, devem ser empoderadas para que possamos, a nível dos governos locais, ter atitudes muito mais próximas e muito mais acerca das necessidades fundamentais da população. Cada vez mais, pelo menos no caso brasileiro, eu creio que precisamos fazer das cidades os principais focos das políticas públicas, e o território urbano também o foco, a diretriz das políticas públicas baseadas no território e
com foco nas políticas, sobretudo de inclusão e de distribuição mais equânime das oportunidades. Era mais ou menos isso que tinha para compartilhar com você e mais uma vez, muitíssimas graças pela oportunidade. Gracias a vos, Vicente. ¿Dejás de compartir, Ro? Excelente, Vicente. Bueno, aquí. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, a Vicente y a Zaida, por brillantes exposiciones. Voy a buscar mis apuntes. Que arranque el debate. ¿Hace calor en el departamento? ¿En Barcelona? Mucho, ¿no? ¿Está haciendo mucho calor? Sí, hace calor y tengo la ventana cerrada ni para que se me escuche a mí ni para escuchar la calle. Pero sí está pesado, muy húmedo. La verdad es que, bueno, esta última reunión que la armó un poco más Rodrigo, creo que fue muy interesante escuchar otras dos perspectivas, sin hacer foco todavía en las charlas de ustedes dos. Lo primero que salta a la vista para los que hemos recorrido todo el ciclo, en donde hablaron, ya les comenté antes, 20 arquitectos, muchos de los cuales en este momento, todos están en la academia, pero muchos de los cuales también están en la gestión, y muchos de los cuales están también en la gestión actualmente, ya sea en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional. Resultó muy refrescante escucharlos a ustedes, pero también muy consolidante, por decirlo de alguna manera, hablo más despacio, Vicente, de las tendencias que venimos escuchando. Hubo una gran coincidencia en una defensa a ultranza de la ciudad y de la ciudad igualitaria, y las preocupaciones centrales han coincidido. En un primer momento de la pandemia tomó cierta fuerza la idea de la desurbanización, del retorno al campo, del abandono de las ciudades, de los pequeños cordones de pequeños poblados, etc. Y creo que por suerte en la disciplina esa idea perdió fuerza rápidamente y se consolidó la idea de la defensa de una ciudad densa, pero igualitaria, policéntrica, de pocos recorridos, etc. Creo que cuando uno se pregunta qué es lo que hace que eso no sea posible en nuestras realidades, la de Vicente, la nuestra, creo que ha dado en la clave Vicente, en el sentido de que aquí hay que, digamos, bueno, ambos han mostrado el estado actual de la desigualdad desde todo punto de vista, de la desigualdad económica, la desigualdad social, la desigualdad de género. Si hay algo que puso de manifiesto Zaida esta pandemia, o que está poniendo de manifiesto, es la relevancia de las tareas de cuidado, que por lo menos hay un nivel de concientización al respecto que creo que lo estamos viviendo todos. Y evidentemente hay un... Aquí la clave es que no son ustedes los urbanistas los que tienen el poder, y la clave está, creo, en la gobernanza, en la cuestión que Vicente hizo énfasis en el cierre de su charla, en el poder que puedan tener las ciudades y en el poder que puedan tener los ciudadanos y los habitantes en las decisiones sobre las políticas públicas, por un lado, y por otro lado tomar conciencia de que para nosotros repetir la ciudad de los 15 minutos, que es un eslogan parisino y que podría ser catalán o barcelonés, pero
pero nunca latinoamericano. Hemos visto en las distintas charlas que los promedios habló bueno, lo que yo recuerdo, las oportunidades de trabajo se encuentran a hora y media o 2 horas de viaje de los lugares más densamente poblados o de los más, de los más necesitados, horas de trabajo que no tienen remuneración, por lo cual son descartables. La falta de vivienda es compartida en distintas latitudes, pero fundamentalmente en los países postergados, con lo cual creo que para empezar, para dar la palabra a todos los que quieran hablar, me parece que con matices absolutamente respetables y con matices súper interesantes, en las 10 reuniones que hemos tenido, creo que hay un enfoque de muchísimo fortalecimiento de la ciudad, de un deseo profundo de generar una ciudad igualitaria y de poder ver en forma palpable que esto pertenece a la esfera de la política, de la esfera de la economía, como dijo Zaida también, a la esfera del patriarcado, que no es ajena al neoliberalismo y al desarrollo de la humanidad en su conjunto, y que, bueno, de eso se trata. Creo que es lo que podemos hacer, además de pensarlo, de divulgarlo en pequeños foros como este, en grandes foros, en la academia, etc. Yo me quedo con esa pregunta y es muy difícil decir la solución la tenemos adelante nuestro. Creo que la solución es política y es económica y es de una envergadura atroz para poder imaginarla, mucho más grande que la pandemia. Pero bueno, agradeciéndoles a los dos, y ahora que volvió Rodrigo con sus apuntes, y están todos ustedes, y se pasaron de plataforma y escucharon, y estamos fuera de horario, está abierto el debate. O Zaida, Vicente, ¿quieren ustedes mismos comenzar a decir alguna cosa sobre lo que han escuchado? Yo de lo que decías, Pablo, como resumen, evidentemente no es fácil en ningún contexto y no hay ninguna solución única y no hay sí, evidentemente hay diferencias y hay sitios que están en peores condiciones, pero creo que de los pequeños cambios, es que la única manera porque una revolución no va a poner de acuerdo, entonces de los pequeños cambios de cada quien en su diario, tenemos que caminar hacia unas ciudades vivibles, no sé, es igual, o sea, por ahí de aquí mañana, yo hace unos años había sentido una propuesta en Tokio en donde proponían al futuro una ciudad que decrece, pero no decrece de cualquier manera, sino programadamente, ¿no? Como iba a tener menos población, pues recuperar verdes, pero organizar la ciudad en nuevas microcentralidades. ¿Y por qué no eso puede ser en América Latina en el futuro? No tiene que ser más costoso eso que pensarse en ciudades, no sé, como las que mostraba de National Geographic, ¿no? Que son ciudades, no sé si era una solución, evidentemente tampoco. Y creo que hay un peligro que tenemos que estar al tanto, para mí, que es esta idea que el teletrabajo y que el Amazon nos va a salvar o nos va a venir a cambiar la vida, porque eso es lo que eso nos termina de matar, porque en realidad lo que nos va a hacer es segmentarnos más y fragmentarnos más y separarnos más. Sin la sociedad, sin los contactos sociales, no podemos vivir, ¿no? ¿Y cómo hacemos desde cada uno y desde un pequeño, lo que sea? Si uno tiene la oportunidad de hacer un edificio, pues, no sé, luchar por todas, a que no sea un edificio aislado con rejas, sino que tenga una planta baja donde pasen cosas y que haya unos pisos donde viva gente con unos recursos y unos pisos con otros recursos. De a poquito recuperar esas ciudades mixtas, mezcladas, que entonces sí podrás
podrá en algún momento dejar de pasar que tengas que moverte 1 hora y media, ¿no? Pero hay que empezar, aunque sea poquito a poquito, porque si no, bueno, si no, no cambiaremos nada. Sí, es difícil porque aquí el poquito a poquito vos dijiste dos cosas. Dijiste la actitud solidaria o consciente de cada uno. Estamos viviendo, por lo menos desde mi punto de vista, en la Argentina, una actitud absolutamente insolidaria, una actitud absolutamente individualista, que a mí me deprime mucho porque no creí que los habitantes de Buenos Aires y de Córdoba y de Mendoza y de Jujuy, etcétera, tuvieran esta capacidad de no cuidado de sí mismos ni de los otros. La recuperación del verde en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, lo hemos hablado el otro día, estuvo aquí el secretario de Desarrollo, se plantearon algunos temas. Las políticas actuales son de liquidación y venta y apropiación de los espacios públicos por parte del privado. El acceso a la vivienda y los usos del suelo sabemos que dependen de la voluntad política. Las 4 millones de viviendas que Vicente dice que se han realizado en Brasil se han realizado por una decisión política. Finalmente creo que todo se reduce a eso. Y desde el punto de vista de lo que dijiste, no puedo dejar de decir, y creo que estamos todos también impresionados del aumento de la violencia familiar y de los femicidios y del agravamiento de los problemas de género como causa, como motivo, como resultante del confinamiento y de la cercanía y de la convivencia familiar o multifamiliar o lo que fuere, pero que también es un tema que se ha puesto hoy a la luz de todos, ¿no? Pero bueno, si te consuela, eso ha sido mundial, desgraciadamente, ¿eh? O sea, no había diferencia, No me consuela, pero... Pero no digo que lo que revela, yo creo que lo que nos revela, que era un poco como empezaba la charla, lo que nos revela esta situación es todo lo que estaba allí y que de alguna manera íbamos como en orejeras y no mirábamos, ¿no? Pero todo estaba allí, la violencia de género estaba allí, las horas de trabajo de cuidado estaban allí, la desigualdad y por tanto la desigualdad, o sea, quédate en tu casa, es posible para quien tiene casa y para quien tiene un trabajo como el que estamos haciendo ahora, de teletrabajar. Quien si no sale a lo que sea, no come, o se muere comiendo, bueno, o sea que creo que nos ha visibilizado lo que mucha gente no quería ver y otras muchas sí que la veía, pero yo creo que es un golpe y que tiene que ver con nuestros modos de vida. Entonces, bueno, empezar de a poquito. Y yo creo que lo de entiendo tu desazón, pero creo que seguro que también en Argentina hay una parte importante de una sociedad solidaria. Por supuesto, por eso. por supuesto. Y entonces hay como que mirar ese vaso medio lleno, porque si no, es que nos pegamos un tiro. Yo tengo una pregunta, o sea, no una pregunta, un comentario o alguna reflexión. Hubieron muchos puntos en común entre ambas exposiciones, la de Vicente y la de Zaida, y a la vez tocaron obviamente, como dijo Pablo, temas transversales a todas las exposiciones, la cuestión de la movilidad, de la cogobernanza, para que en las áreas metropolitanas donde se producen las mayores fragmentaciones podamos tener políticas integradoras. Fue un tema recurrente. De alguna manera, algo que fue común en ambas exposiciones es que en esta idea de sociedad fragmentada, de estructura piramidal, como planteabas, Zaida, la opción sería una versión de una ciudad o de una sociedad representada geométricamente por un círculo, entendiéndolo como
como un elemento integrador y que de alguna manera también está relacionada con la teoría de la rosquilla, Vicente. O sea, todo eso pone de manifiesto cuestiones que de alguna manera ya todos sabemos y todos conocemos. Y me pregunto si era necesario atravesar una pandemia para marcar esta agenda, o si esta agenda ya estaba dada. Porque lo que está haciendo esta pandemia es poner de manifiesto, tal vez, de una manera más visible, las miserias del capitalismo depredador, o el concepto de falsa autonomía. Pero es verdad, el concepto de falsa autonomía no surgió a raíz, me parece a mí, a raíz de esta pandemia. Es un concepto que teníamos nosotros tal vez incorporado y que de golpe con esta pandemia entra en crisis porque nos damos cuenta de que lo de autónomos es totalmente inexistente, ¿no? Y después, otra preocupación que me surge a mí, que por ahí esto lo tiro a modo de pregunta, que me parece que es un tema que no sé si, creo que no se tocó, es toda una pregunta dirigida a los dos, a Zaida y a Vicente, que es, a ver si tienen alguna reflexión o han participado de alguna conversación en algún encuentro o a nivel académico acerca de cuál va a ser, qué impacto físico puede llegar a tener la pandemia en nuestras ciudades. ¿Qué digo con físico? O sea, ¿se ha pensado qué va a pasar con los grandes distritos financieros de las ciudades si el 60% de los trabajadores va a trabajar desde su casa? ¿Qué va a pasar con la enorme superficie de edificios, de oficinas que hay en las grandes metrópolis si tal vez la mitad de las empresas no vuelve a habitarlos? ¿Qué sucede con eso? ¿Qué sucede con el paisaje urbano? No sé, esas son preguntas que a medida que ustedes avanzaban en las exposiciones, me daba cuenta de que se iba profundizando en mi cabeza ese problema y eso es una interrogante bastante importante, ¿no? ¿O qué va a pasar? Algunas empresas incluso hablan de, para no reducir el personal y cumplir con el distanciamiento social preventivo, van a reducir la carga horaria y tener 2 turnos para que la gente no se mezcle y se distribuya de otra manera la densidad poblacional de los edificios. ¿Qué significa eso? Que los edificios van a estar en régimen el doble de tiempo y que la ciudad va a estar activa el doble de tiempo. Y la verdad es que no sé cuándo vamos a tener respuesta sobre eso. Me gustaría por ahí saber si alguno tiene una opinión. Salud. Vicente, ¿quieres tú Yo empezar? no quiero hablar más. ¿Cómo Dale, quieres? dale. ¿Quieres? No, habla tú, Vicente, Sí. que yo hablaba antes. Oh, Rodrigo, me gustaba mucho más estar en Buenos Aires con compañía de usted, tomar un vino después de este encuentro. Sí, muy Era la idea, mejor. era la idea. Sí, era la idea, pero no es posible. Pero no entanto, estamos acá, ¿no? De alguna forma, conversando, ¿no? Hablando sobre este tema, procurando encontrar algunas respuestas, algunas sugerencias de caminos. Creo que la pandemia no fue que nos nos permitido. Ya había tecnología, los aplicativos estaban ya disponibles para las conferencias
por internet, como hacemos hoy. Creo que o que acontece é que ahorita tenemos cada vez más. Mi trabajo, por ejemplo, estamos haciendo todo por home office. Tenemos un grupo muy grande de profesionales con la edad más avanzada y con comorbidades, pero entonces decidimos, de fato, asumir el trabajo remoto como la solución para nuestros compromisos. Yo creo que esto es una tendencia. Tiene problemas, sí, de cómo vamos a lidar con estas novedades, como también tenemos problemas con Uber y otras formas que aparecieron por cuenta de que la tecnología vem permitindo. Pero não quer dizer que não possamos usar, porque são inovações importantíssimas que têm permitido avanços importantes e que ainda não bem distribuídos por toda a gente, pero são inovações e são avanços que modificam a maneira de nós outros lidarmos com o espaço e o tempo. Então, creio que não há como negar. Temos que pensar e agir como limitar, como fazer com que os impactos sejam mais positivos e atinjam o maior número de pessoas possíveis. Mas não se pode negar que são inovações importantes. Eu creio que as áreas centrais, onde estão os distritos financeiros, as grandes corporações, como em Rio, sobretudo, que na cidade que em São Paulo também, que temos um centro que em São Paulo menos, mas no Rio, no centro da cidade quase não mora mais nenhuma pessoa. Praticamente um centro de comércio e serviços que se vive por o dia e a noite é morto. E aos fins de semana, aos sábados e domingos, também um pedaço da cidade morto. Mas com uma grande infraestrutura, da melhor, de fibra óptica, enfim, todo o alcantarillado, é muito bom, transportes, mobilidade. E eu creio que há uma perspectiva, e se habla já de algumas iniciativas, que começa de conversão de edifícios corporativos em residenciais. Eu creio que é uma perspectiva importante e devemos estimular que tens dificuldade técnica, dificuldade da legislação, exigência, por exemplo, de estacionamento de autos, tudo isso tem que cambiar, mas eu creio que será certamente uma estratégia que devemos incrementar e apoiar para que os centros bem servidos da infraestrutura e de mobilidade possam ver os edifícios corporativos ou parte deles serem transformados em edifícios residenciais. Creio que esta, em minha opinião, é uma importante transformação que devemos estimular. Pero creio também que há uma concentração, ainda que os empregos fiquem cada vez mais remotos, há e continuará havendo uma concentração importante de atividades laborais nos centros metropolitanos, ou nos centros mais importantes. Serviços, alguns equipamentos que são, sua localização só se justifica na centralidade principal, como hospitais de grande complexidade, grandes teatros, museus, enfim, canchas de futebol. São equipamentos que, no caso brasileiro, procuram uma localização muito centralizada na metrópole. Creio que estes permanecerão e devem assim ficar, porque são precisam da centralidade mais importante para viver.
a localização mais adequada para a sua atividade é no centro principal. Então, como permanecerão também algumas outras atrações importantes nestes centros e que manterão, não como conhecemos hoje, mas manterão um grau de centralidade, não exatamente como estamos, mas um grau importante de centralidade e que pode muito bueno, na minha opinião, abrigar habitação, incluso habitação de menor ingressos, também um pouco mais chiquitas, pero muito bem localizadas. Creio que esta me parece ser uma tendência que deveremos incrementar, enfim, colaborar para que as cidades promovam os cambios institucionais, legais, né, para que se permita esta transformação. Assim, de chofre, de pronto, me parece o que me ocorre para responder a sua importante indagação. Então, muitas graças. Buena respuesta. Creo que tenho um pouco esclarecido, não sei se foi claro. No, sí, fue muy claro. Zaida, ¿alguna opinión? Sí, bueno, un poco empiezo por la coincidencia en esto último que comentaba Vicente, en que es una oportunidad de volver a tener edificios mixtos y que podrías tener edificios que tengan parte de oficina y que tengan parte de vivienda, y como decía antes, y parte de vivienda de un tipo y parte de vivienda de otro tipo, y comercios, ¿no? Lo que pasa es que yo sí, con la innovación, ahí no coincidiría tanto, diría que la innovación per se tampoco, y que nos demuestra que no llega a todos lados y que hay que pensar como los efectos que tienen, ¿no? A mí la idea del trabajo cada vez más remoto me da un poco de cosa, porque me parece que sería como una segunda generación de los barrios cerrados, ¿no? Que la gente que pueda se va a ir a trabajar afuera y entonces las ciudades se quedarán vacías. Y todos esos trabajos que dependían de ese trabajo que se va a teletrabajar, ¿qué pasa entonces? O sea, vamos a generar más pobreza y más desigualdad, ¿no? Entonces, creo que la tecnología, al contrario, nos tiene que poder servir para poder poner en red no a grandes servidores, no a un, ¿cómo se llama?, el del coche, no un Uber, no un Amazon, no un Airbnb, sino la gente organizada para poder ayudarnos y ayudarse. O sea, yo creo que entonces eso me parece que sería tenerlo en cuenta, ¿no? Pensar qué impactos tiene, lo que decía antes, qué pequeña acción hacemos cada uno de nosotros y qué impacto tiene como de caja de cartas, ¿no? Y creo que la legislación, al final la legislación siempre nos la ponen como algo, ¿no? Nos la ponemos como algo, como si fuera inamovible y no lo es, no es nada inamovible y habrá que trabajar y, bueno, lo que ya se dijo antes, las gobernanzas, el papel de las ciudades como... Yo creo que lo que está demostrado es que los estados-nación sirven bien poco a día de hoy y que las ciudades son unos agentes que realmente la ONU no las atiende, o sea, ONU Habitat no las atiende como dialogantes, y realmente son quienes saben y quienes pueden y quienes conocen sus límites y las necesidades directas de las personas. Por tanto, hay un interlocutor ahí que está totalmente ninguneado y que se ha de poner en primer plano. Los estados-nación tienen tal poder y a la vez tan influyentes que son mucho más fácil manejables por las grandes corporaciones, ¿no? A las pequeñas ciudades las grandes corporaciones no van tan rápido, a la gran corporación le interesa el cambio legislativo desde arriba. Yo creo que hay que buscar esa gobernanza desde abajo, porque por ejemplo uno de los casos que puso Vicente de Madrid, claro, al final detrás de todo esto hay una posición ideológica y que es una posición y que por eso es importante ese cambio que decía, o sea, qué sociedad queremos, qué civilización imaginamos, aunque cambie, aunque tarde en cambiarse. En Madrid Centro, que lo puso el gobierno anterior, el gobierno que llegó lo quitó. Y ahora ha vuelto a poner un poquito porque Europa le ha amenazado con una multa. Pero, ¿no? O sea, un proyecto que había sido maravilloso, o sea, era maravilloso pasearse por Madrid. Bueno, había demasiados Uber, pero no había, o sea, podías caminar por las calles, no había ruidos, no había humos. Bueno, ¿por qué tienes que llegar al centro de Madrid en coche? Hay tanto transporte público
sea, ¿por qué? ¿No? Entonces esta idea de que el coche te va a llevar a todos lados es absurdo. Entonces, ir aprovechando aquellos sitios que tienen esa capacidad de centralidad y el coche fuera esa centralidad. Esa centralidad es porque no hay coche, el coche no genera centralidad. No, es cierto, Chicos, bueno, pero la única condición es un servicio de transporte público de calidad, que ahí es donde por ahí en algunas latitudes es difícil compensar bueno, esa sí, falta. hay que empezar y hay que ir en bici y hay que caminar y hay que irse a vivir al centro en lugar de vivir en, en un barrio Sí. cerrado. Y... No, vos sabés que me hiciste acordar algo, la primera vez que te escuché, cuando la primera vez que te conocí, fue hace 15 años. Yo te vi en vivo de casualidad en un evento, estabas vos y Alan Pauls y algún escritor, ¿no? Ah, sí, en el San Martín. En el Centro Cultural San Martín, y vos ahí ya hablabas de la Seguridad y muerte, barrios cerrados, era así. sí, tal cual. Y que de alguna manera era una pregunta que yo tenía en la cabeza, que hablabas por ahí de, no sé, o de la extinción de esa tipología, o algo así, no me acuerdo bien, pero que de alguna manera hoy esta realidad abre esas preguntas. Y por ejemplo, ¿estamos frente a la extinción de alguna tipología edilicia? eh, Como tal vez puede ser el edificio corporativo como lo conocemos. ¿Estamos frente a la transformación real de algún tipo de sistema de infraestructura de las grandes ciudades? Creo que, como dijo Vicente, eso va a ser tangible tal vez en los países más desarrollados. Pero bueno, para no ser negativo, creo que lo único que nos queda, como decís vos, Aida, es empezar, o sea, activar alguna pequeña Hay medida. que Y la empezar legislación es la única manera. sí, y la organización, la autoorganización y la colaboración, cooperación bueno, como una presión desde muchos otros puntos, ya sea de las universidades comprometidas, las asociaciones de las escuelas, con hijos, o sea, toda asociación que podamos hacer entre personas, hacerla para presionar por el bien común. O sea, vale, hay que cambiar chips y hay que repensarlo y tampoco aquí es una maravilla, o sea, no todo lo que, afuera solo se ve como aquello que va bien, ¿no? Porque lo que cuesta que eso llegue allí, ¿no? Lo que cuesta, lo que le está costando a la alcaldesa de París poner ese discurso sobre la mesa, y todo lo que le han dicho por poner las bicicletas en la ciudad, lo que le dicen a la alcaldesa de Barcelona por lo que está haciendo, ¿no? O sea, 8 señoros se han juntado ayer o 10 diciéndole que es alcaldesa que está haciendo con la ciudad, que cómo va a sacar los coches. Pues sí, porque si no nos morimos, por el COVID no, por el aire. Y aparte, pareciera que hay una cosa que siguen manteniendo los científicos, es que el COVID, una de las variables por las cuales nos afecta es la contaminación del aire. O sea que en las ciudades con mayor contaminación de aire, pareciera que es donde el COVID ha sido más fuerte y ha sido más mortífero. Bueno, gente, nos estamos quedando pocos y además para Zaida ya va a salir el sol. Ya la cabeza se me está Yo una cosa que quiero decir también, aprovechando que está Maite, es que este esfuerzo denodado que hace Zaida y que han hecho tantas personas y tantas mujeres particularmente en mostrar una perspectiva específica, una perspectiva de género, una perspectiva desde los niños, adolescentes y una perspectiva de importancia del área de cuidado, etcétera, también debe ser una responsabilidad de todos como distribuirla igualitariamente y no depositarla en algunos. Creo que nosotros hace 10 años que venimos trabajando y esto lo fuimos incorporando de a poco, 10 años digo en los ciclos de charlas, ¿no? Hace 15 años que tenemos la oficina con Rodrigo, y bueno, de hecho fue un hito muy importante cuando hicimos hace 3 ya no me acuerdo cuándo, el 2017, un año completo
cruzados con un día de una arquitecta, en conjunto, y ese año creo que, bueno, aprendimos bastante al respecto. A veces me siento incómodo cuando eso lo asume solo alguien en particular y lo lleva adelante, etcétera, que es muy, muy pesado porque es algo que en realidad compartimos todos. Bueno, nos damos unos últimos 5 minutos si no aparece ninguna pregunta Yo tengo una, o perdón. ganas de comentar algo, bueno. No. Y con esto ya No, cerramos la última. O sea, ¿sabes por qué me la hiciste acordar, fecha y el Zaida? año. ¿Sabes por qué me hiciste acordar, Zaida, a esa exposición? Porque acá se está instalando en los medios por ahí especializados, que tienen que ver con el real estate y demás, que es el resurgir del barrio cerrado a partir de la pandemia, lo cual potencia a esa fragmentación urbana que no queremos ir. Sí. Bueno, en ¿No? Europa, los pequeños pueblos de 50, 60 kilómetros alrededor de las grandes ciudades Vicente, también. barrios cerrados, ¿entiendes? O sea, Sí, claro, sí, eh, como Tienen acá. bastantes también. Muchos. sí, es el nombre, ¿no? Como allá. Bairro fechado. Sí. No sé cómo dicen el Los canto. llamamos condominios fechados para los. Condominio. Sí. Condominio sellado. Bueno, ese es el resurgir, o sea, acá No, ya. bueno, el discurso, desgraciadamente el discurso de los medios unidos a la promoción inmobiliaria como negocio sin cabeza, que es ese, el de no me importa, o sea, sin compromiso, sin ética, no sé cómo llamarlo. Evidente, aquí también es huir de Barcelona. No se puede vivir en Barcelona porque los pisos son pequeños, porque no tenemos balcones, porque pues no me parece la solución en todo caso, porque ese es uno de los problemas, el huir de las ciudades ha sido uno de los problemas que también nos lleva aquí. El bichito salió de una selva donde vivía y nos acercamos tanto y les destruimos sus medios que es el primero que salta, saltarán más. Pero yo creo que lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a soluciones como inmediatas, fáciles para hoy y tan egoístas que se un discurso que además después no se sostienen, o sea, porque a mí me parece muy bien si tú optas por hacerte una vida que te vas a Calamuchita o te vas a Río Cuarto o me voy al pueblo de Olot, cerca de Olot, a vivir y hago cambio de vida y así hago algo de teletrabajo, pero vivo 7 allí, no vengo 5 días a la ciudad, porque me vienes a jorobar a mí, a la ciudad, que yo me quedé y tú con tu coche. De hecho, aquí en Barcelona creo que no sé si es un 60 y pico por ciento, 70% de los coches que se mueven en la ciudad entran de fuera de la ciudad. Y te dicen que el transporte es muy malo. Qué casualidad que siempre los que van en coches es una única persona, suele ser un hombre. Y o sea, también hay mucho, aquí también se dice que es muy mal el transporte público, porque entonces no nos permite ir a... Entonces creo que hay que desarmarlo y bueno, y ver qué partes de tu vida puedes cambiar, qué partes puedes ayudar a cambiar la de otros, pero si no, vamos a peor. O sea, bueno, cada quien, no queda otra que cada quien con su conciencia, porque... Bueno, excelente, Algunos gracias. vamos a comer y otros van a dormir. A dormir, Sí, por favor. Zaida, fue un placer y te agradecemos de corazón el empeño que le pusiste, la paciencia, la hora, y la exposición que hiciste que fue brillante. Vicente, gracias también por el esfuerzo de haber hablado un portuñol tan prolijo y de haber escuchado un español tan desprolijo. Pero excelente el nivel del encuentro y creo que fue un cierre de ciclo a la altura de la circunstancia y de lo que fue todo el año, que en lo personal, después de 10 años de haber participado, creo que fue uno de los mejores años seguro. Y fue genial compartirlo con ustedes. Estaba ahí Fabián de la Fuente hablando por teléfono, pero lo saludamos también, él participó de esto.
Gracias Claudio Bernal, de FB, que siempre nos acompañó todos los años. A Juan Ignacio. Este año los perdonamos. Este año lo perdonamos, pero igual. No, el año que viene volvemos. Después de la vacuna volvemos, Claudio. Al mangazo. Y muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Ah. Vas a tener que tocar en vivo, Claudio. Algo vamos a hacer. Felicitaciones. Y muchas gracias a Juan Ignacio Bereil y a Alex Andino por ayudarnos a armar esto. Gracias Fabián de la Fuente, te estábamos ahí nombrando y agradeciendo también. Bueno, a todos muchas gracias por la compañía y a Pablo principalmente por dirigir este barco que anda solo ya. Me pareció increíble que toda la gente tuvo voluntad y ganas y deseo de participar y hizo su mejor trabajo, después de todo el día de trabajo. Así que, señores, señoras, muchas gracias. Chao. Y hasta el año próximo. Por la integridad urbana, amigos. Chao. Chao, gracias. Chao a todos. Chao, nos vemos.